Grabar. Bien, bienvenidos a todos los que, los que están conectados en este momento. Hoy vamos a estar meditando un poco sobre un escrito de 1519 de Lutero, que tiene como por título ¿Cómo meditar en la pasión de Cristo? Y ahorita que estamos entrando estamos en la Semana Mayor, hoy Martes Santo, es bueno poder meditar en la pasión de Cristo. Por ejemplo, se aconseja que durante la Semana Santa, estos días santos, por ejemplo, hoy se lea completa la pasión de Cristo según San Mateo, aunque la leímos el domingo, que mañana se lea la pasión según San Marcos, luego el jueves la pasión de Cristo según San Lucas, para el día viernes, cuando nos encontremos en la iglesia, en el culto Tenebrae, en el culto de las tinieblas, podamos escuchar la pasión de Cristo según San Juan, que es el texto que normalmente corresponde al calendario histórico. Pero entonces vamos a iniciar nuestro estudio para el día de hoy con una oración. Amado Padre Celestial, infinitas gracias te damos por tus misericordias. Gracias te damos, Señor, porque un nuevo año entramos a la Semana Santa, Señor, para seguir meditando en tu pasión, muerte y resurrección. Gracias, Señor, porque en la cruz tú nos has traído salvación a cada uno de nosotros y te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a meditar correctamente en la pasión de nuestro Señor Jesucristo y que estos días santos sean de provechos para cada uno de nosotros. Bendícenos porque te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, entonces antes de entrar de lleno a el escrito de Lutero, un escrito corto de 5 paginitas, vamos a hacer una pequeña introducción porque esta semana, la semana pasada, en realidad estaba escuchando un podcast donde traían la pregunta y estaban desarrollando todo el tema sobre la pasión de Cristo, y la pregunta era, ¿la pasión de Cristo es comedia o tragedia? Entonces, quizás uno se pregunta, ¿por qué vamos a hablar sobre comedia o tragedia? ¿O por qué se está introduciendo esto así? Y ya vamos a ver el por qué. Vamos a considerar un momento los conceptos tanto de lo que es la comedia clásica y lo que es la tragedia clásica. Entonces, cuando hablamos acerca de la tragedia, hablamos acerca de un género dramático que se caracteriza por representar temas graves, elevados, que conducen a el protagonista a un desenlace fatídico. Normalmente en las tragedias o en las tragedias clásicas tenemos conflicto de vida o muerte. A veces son gente digna, a veces los protagonistas son gente dignos de admiración en medio de las tragedias. Y en las tragedias bélicas, por ejemplo, siempre va a salir varios personajes que van a resaltar por encima de otros. Y normalmente, o algunas características, o una característica fundamental de la tragedia, es que el protagonista empieza quizás, o hay personas que empiezan en el lugar más elevado y luego caen estrepitosamente. Y de ahí viene eso que uno dice, ay, pero qué tragedia, o qué tragedia mi vida, o qué tragedia está sucediendo. La tragedia tiene como propósito, por ejemplo, crear terror y también comprensión, ser empático, ser un poco empático con las personas que están viviendo este tipo de situaciones. Una tragedia clásica, por ejemplo, de la literatura universal, todos las conocemos, Shakespeare, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es una de estas grandes tragedias
que, vamos a decir así, la hemos visto a lo largo de toda la historia, representada no solamente con bajo el puño y letra de Shakespeare, sino que, por ejemplo, James Cameron tomó la historia de Romeo y Julieta, esta gran tragedia, y la colocó encima de otra tragedia del siglo, de principios del siglo XX, el Titanic. Entonces, por ejemplo, en vez de ser familias que se oponían y que eran enemigos, vemos que en el Titanic eran clases opuestas, clases sociales opuestas. Y vemos cómo se va desarrollando toda esta tragedia de amor y esta tragedia humana también en varias historias. Y en la Biblia vamos a ver también varias tragedias. Por ejemplo, la gran tragedia bíblica es la caída del hombre en pecado. El hombre era la corona de la creación de Dios, y por escuchar la voz del diablo, del enemigo, cae en tragedia. Caín cae también en tragedia al matar a su hermano y al ser, vamos a decir así, apartado de la presencia de Dios. Grande es mi castigo, va a decir Caín. Otra gran tragedia que podemos ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Saúl, el rey Saúl. El rey Saúl, porque no confió en las palabras de Dios, porque no le hizo caso a las palabras de Dios, vemos cómo Dios le retiró su aprobación y se la dio al joven David. Y unge a David para que sea el sucesor, el nuevo rey de Israel. Y así sucesivamente podemos ver varias tragedias en las Sagradas Escrituras. No están exentos porque la vida humana no está exento de tragedias. Y también, por ejemplo, la Biblia está llena de comedias. Pero cuando nosotros hablamos de comedia, hoy en día lo primero que se nos viene a la cabeza es chistes. Son comediantes que dicen cosas graciosas, los stand-up comedies como tal. Y aunque la comedia son sátiras y va evolucionando el género de comedia, la comedia siempre va, o la comedia clásica, iniciaba con un momento difícil que luego se va a transformar en algo positivo, en algo bueno. El protagonista está, vamos a decir así, en lo más bajo, el protagonista está caído y luego va a pasar algo en la historia, un giro dentro de la historia que va a hacer que el protagonista se vuelva a alzar. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla acerca de o ve en el cine estas comedias románticas, siguen un mismo patrón. Por ejemplo, chico conoce a chica, pero chico y chico al principio tenían algún tipo de problema, luego se empiezan a llevar bien, se conocen, se enamoran, y en medio de este enamoramiento tiene que existir un conflicto, algo que va a hacer que caigan. Luego de toda esta ruptura y todo lo demás, surge algo que va a hacer que ellos solucionen sus problemas. Las escrituras también están llenas de comedia. Por ejemplo, la misma historia del rey David. El rey David llega hasta, de lo más bajo, de ser pastor, llega hasta el punto más alto, ser el gran rey de Israel, y comete un pecado que hace que caiga de la gracia y de todo eso, pero cuando llega el profeta y le predica la ley a David, él se arrepiente y luego Dios restituye al rey David. Y es tan así que el mismo Señor va a decir que no hubo rey con un corazón como el del rey David. También, por ejemplo, Jacob, la historia de Jacob es una historia de comedia, donde vemos cómo Jacob, el tramposo, el engañador, va a pasar por ciertos momentos trágicos, por ciertos momentos malos,
pero al final Dios va a hacer un giro en su vida y la vida de Jacob, que lo va a llamar Israel, va a cambiar. Abraham e Isaac en el monte del sacrificio también es una cosa que uno pudiera pensar que era una tragedia, y si el ángel de Dios, si Cristo, si el Cristo preencarnado no hubiese parado a Abraham, esto hubiese sido una tragedia, pero terminó siendo una comedia viendo al sustituto, a este cordero que estaba en ese árbol esperando para, bueno, ser sacrificado. Entonces, la pasión de Cristo entra dentro de alguno de estos géneros, entra dentro de un género de comedia o de un género de tragedia. Si nosotros, por ejemplo, visualizamos la pasión de Cristo, como nos habla el catecismo, desde el estado de humillación, desde el inicio del estado de humillación de nuestro Señor, podemos ver que el estado de humillación de Cristo inicia, como leímos el domingo pasado, este himno cristológico de Filipenses 2, hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó ser como Dios, como cosa a la que aferrarse, sino que se vació y se hizo hombre. Entonces, en la concepción empieza el estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, toda su vida, su muerte y su entierro. Entonces, si nosotros en el calendario litúrgico solamente nos quedamos desde el Adviento hasta el sábado de gloria, sin la resurrección de nuestro Señor, sin vivir la vigilia pascual, esto sería una gran tragedia. Pero gracias damos a Dios que hubo un giro en toda esta historia, un giro que Satanás jamás se esperó que iba a suceder. Y el giro es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su ascensión a los cielos. Esto es lo que se denomina la gran comedia. Y si usamos vamos a decir así, los términos en los cuales habla Dante, esto sería en realidad la divina comedia escrita por nuestro Dios, escrita por Jesús. Entonces vemos que, por ejemplo, en la Divina Comedia, aunque es algo bastante ficticio y hay algunas cosas que no van de acuerdo a la teología bíblica, pero era la teología del momento en la que vivía Dante, vemos todo su recorrido en el infierno y él está viendo en el infierno la gran tragedia de aquellas personas que hicieron el mal, de aquellas personas que no confiaron en Dios. Luego, en el purgatorio, sigue viendo la tragedia de aquellos que están siendo purificados. Pero si nos quedamos, por ejemplo, en esos dos grandes capítulos de la Divina Comedia, no sería comedia, sino sería tragedia. Pero vemos que luego la narración empieza a cambiar cuando él está en el cielo y empieza a ver lo majestuoso que es el cielo, las cortes celestiales, las huestes celestiales, Cristo mismo, todo la gente que está alabando y adorando a Dios en el paraíso eterno, y esto cambia la percepción del escritor, esto cambia la percepción de Dante, que está haciendo este recorrido entre el infierno, el purgatorio y el paraíso. Entonces, para nosotros, la divina comedia, la gran comedia, es la resurrección de nuestro Señor, es la historia de la redención que inicia con la concepción de nuestro Señor y termina en su ascensión y él sentado en el trono de Dios recibiendo esa corona y gobernando ahora su iglesia. Aquel que fue crucificado, aquel que fue burlado, aquel que fue azotado y le pusieron una corona de espinas, es coronado cuando asciende a los cielos, es coronado con esa corona de oro y ahora gobierna el mundo entero y gobierna a su iglesia por medio de sus medios de gracia. Entonces, el credo nos enseña
la pasión de Cristo a cada uno de nosotros y nos enseña esta gran verdad. Entonces, ¿por qué podemos decir, por ejemplo, que la pasión de Cristo es una comedia? Porque tenemos el gran giro dramático de Dios. Cristo venciendo al diablo, al mundo y a la muerte. Cristo resucitando. Porque la pasión de Cristo, aunque normalmente la dejamos siendo él sepultado, necesitamos ver el último capítulo de la historia de Jesús. Y el último capítulo de la historia de Jesús es la resurrección, es su resurrección. Y su resurrección nos garantiza a nosotros que también vamos a resucitar de entre los muertos. Entonces, a veces solo nos aferramos, por ejemplo, a las tragedias de nuestra vida, a las tragedias que pueden estarnos pasando a cada uno de nosotros, sin darnos cuenta de que todavía falta un último acto. Y ese último acto que falta para cada uno de nosotros es nuestra Pascua. Y hemos estado hablando que nosotros el domingo vamos a celebrar es la Pascua de nuestro Señor. Nosotros celebramos la Pascua de Cristo, su resurrección de entre los muertos, esperando que Cristo venga nuevamente en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, esperando que Cristo venga a darnos ahora a nosotros la Pascua de nuestra resurrección, para estar junto con Él en los cielos eternos. Entonces, a veces la razón por la cual se rechaza lo que es la comedia cristiana, y cuando hablo de comedia cristiana no son pastores contando chistes en el culto y en los sermones, no, sino este concepto que estamos hablando de comedia, este cambio que nos da algo positivo, nos da algo bueno, nos da la salvación a cada uno de nosotros. A veces es rechazada porque no llega por mi propio esfuerzo, sino por el esfuerzo y por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, muriendo para darnos vida. El gran héroe de esta historia es Jesús, aquel que Dios ya en la tragedia de la caída nos había dado, por ejemplo, un spoiler en toda la historia con el Génesis 3:15, el protoevangelio, en donde Dios promete que la simiente de la mujer le iba a pisar la cabeza a la serpiente y que la serpiente le iba a morder el calcañar. Es parte de la historia de redención, es parte de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, la pasión de Cristo es tragedia para Satanás y para el mundo, para aquellos que desprecian a nuestro Señor Jesucristo. Pero la pasión de Cristo es comedia para los que creemos en nuestro Señor, que aún, como ya les dije, esperamos ese acto final para nosotros. Pudiéramos decir, estamos esperando la escena postcrédito, porque el acto final de la pasión de Cristo fue su resurrección y ascensión a los cielos. Ahora la escena postcrédito de toda esta historia es Cristo viniendo en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos y llevándonos a su reino que no va a tener fin. No solo su resurrección, sino nuestra Pascua, su segunda venida aquí de entre los muertos. Entonces, por ejemplo, hablando de este concepto de tragedia y hablando de las grandes tragedias bíblicas, vemos que Judas Iscariote fue aquel que no pudo visualizar, no pudo ver más allá de su propia tragedia. Él no pudo comprender las palabras que Cristo mismo le había dicho, porque Judas era discípulo de Jesús. Judas estuvo con todos los discípulos cuando Jesús anunció 3 veces su muerte y le dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera, mas al tercer día me voy a levantar entre los muertos. Judas escuchó cuando Jesús dijo que destruyan el templo y yo en 3 días lo levantaré. Todas esas cosas la escuchó Judas como la escuchó el resto de los 11. Y la gran diferencia, por ejemplo, entre Pedro y Judas es que Pedro confió en su Señor. Pedro reconoció como Judas el pecado que habían cometido, pero Judas se sumió en su tragedia
y la tragedia lo llevó a un terrible desenlace, que fue el suicidio, fue esa muerte terrible de Judas, pero Pedro pudo ver en los ojos de Jesús y en la cruz de nuestro Señor la misericordia de Dios, la divina comedia. Y en esa divina comedia vemos luego en Juan 21 cómo Dios, Jesús, restaura a Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. 3 veces negó Pedro a Jesús, 3 veces Jesús restituyó a Pedro. Y eso es lo que hace Jesús con cada uno de nosotros. Esa es la gran comedia cristiana. Entonces, Lutero, en su escrito, él va a seccionar su escrito sobre la forma en cómo meditar en la pasión de Cristo en tres bloques. El primer bloque es cómo no meditar en la pasión de Cristo, la forma incorrecta en meditar en la pasión de Cristo. Y él nos va a dar 3 formas incorrectas en la cual en su tiempo, pero no solamente en su tiempo, sino hoy en día también, el mundo y a veces los cristianos meditan en la pasión de Cristo. Entonces, por ejemplo, muchas veces vemos a los judíos y les echamos la culpa a los judíos de la muerte de Jesús. O vemos a Judas Iscariotes y decimos, ese traidor que mató, que mandó a matar a Jesús, que vendió a su Señor. Entonces los vemos a ellos como los culpables de la historia. Es más fácil quejarnos de ellos y decir, fueron los judíos, fue Judas quienes mataron a Jesús. Y Lutero va a decir, esto es un error. A veces nuestra naturaleza y nuestra carne quiere quejarse de los demás, quiere condenar a los otros, quiere poner a los otros como enemigos y a mí como el más bondadoso de todos. Pero vamos a ver que Lutero va a decir más adelante la forma correcta de meditar en la palabra, en la pasión de Cristo no es echarle la culpa a los otros, sino es verme a mí en un espejo. Pero eso lo vamos a ver dentro de un rato. Entonces, Lutero dice, no hay que culpar a estos, porque la pasión de Cristo no se basa en la culpabilidad de ellos. La pasión de Cristo se basa en lo que Jesús hizo por nosotros. No tenemos que ver a los judíos, no tenemos que ver a Judas, tenemos que ver a nuestro Señor en la cruz del Calvario. La segunda cosa que dice Lutero de cómo no debemos meditar en la pasión de Cristo, él va a decir que a veces tratan de usar los sufrimientos de Cristo para evitar algún sufrimiento que venga a nuestra vida, lo cual, por supuesto, es totalmente contrario a lo que es la vida real. Entonces, esto es lo que hemos venido hablando a lo largo de la Cuaresma. La teología de la gloria. Entonces la teología de la gloria va a decir, no, ya mi Señor sufrió lo que yo tenía que sufrir, entonces, y Él me regala a mí todo lo bueno, ya yo estoy en la gloria, yo estoy en victoria. Entonces toman este texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y empiezan a decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y empiezan a sentirse en esa gloria. Y esa misma gloria, por ejemplo, lo podemos ver en los textos de la Pasión de Cristo, la misma gloria con la que mucha gente cantó Hosana al Hijo de David, esas mismas personas que claman Hosana al Hijo de David el domingo, el lunes están maldiciendo con su boca porque no les importa la pasión de Cristo más allá de que, sí, ahora yo puedo vivir como yo quiera. Claman Hosana y luego gritan, crucifíquenlo. ¿Y qué significa esto? Por un tiempo ven la pasión de Cristo, por esta semana ven la pasión de Cristo, pero luego hacen como, dice, por ejemplo, la canción esta de Ricky Martin, viven la vida loca. Entonces, después de meditar en la pasión de Cristo,
Vamos a vivir la vida loca y desenfrenada porque, bueno, sí, la próxima Semana Santa voy a volver a ir a la iglesia, la próxima Semana Santa voy a volver a hacer todas las penitencias. Fíjate cuán llenas están, por ejemplo, las iglesias el día de hoy, durante esta semana. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, esta sí, como es la Semana Santa, tenemos que ir. Este es el tiempo de más actividades que tiene la iglesia. Entonces, por ejemplo, uno puede ver que las cofradías se están preparando para sacar a sus santos. Yo nunca he ido, pero me dicen, y he visto a veces por televisión, que una de las mayores y más grandes procesiones aquí en España es en Sevilla. Y todas esas procesiones que se hacen, todo ese olor fantástico, yo soy fan del olor del incienso y también el olor de la vela y la cera que quedan en las calles. Tuve la oportunidad hace, por ejemplo, 2 años en Ciudad Real, ver cómo se estaban preparando las cofradías moviéndose con el santo que necesitaban sacar y todo lo demás. Y eso fue antes de la cuarentena, antes de quedarnos encerrados. E imagino que la tristeza de los cofrades por no poder hacer estas procesiones en 2020 fue bastante fuerte. Entonces, hoy vemos cómo la gente ya se está preparando para todo eso, pero esto dura un par de horas, esto dura un par de días y luego la gente vive tranquilo. Hay gente que, por ejemplo, en estos tiempos son bastante supersticiosas. Hay gente que dice, no, durante la Semana Santa yo no voy a comer carne roja, voy a comer carne blanca. Y el Viernes Santo voy a preparar un cevichito, un pescadito, unas gambas, cualquier cosa marina para no comer carne roja porque estaría comiendo el cuerpo de Jesús. Hay otra gente, bueno, esa es la costumbre, por ejemplo, en Venezuela, no sé si es aquí en España, que decían el Viernes Santo no se puede ir a la playa. ¿Por qué? Porque si no me va a salir cola. Entonces las mujeres se convierten en sirena, los hombres se convierten en tritones. Hay otros que decían, no, durante el Viernes Santo no podemos limpiar la casa. ¿Por qué? Porque se barre el cuerpo de Cristo. Todas estas son supersticiones humanas, obras humanas, que opacan lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La tercera cosa que va a decir Lutero es que tratan de convencer a la gente de solamente estar presente y ver una misa automáticamente obra la bendición por el acto mismo de hacerlo. Entonces, el simple hecho de yo estar ahí, quizás sin participar, sin pasar al sacramento, simplemente paso, veo, contemplo, me meto en una de las procesiones y todo lo demás, quizás si me sé un canto, lo canto y todo lo demás, es suficiente para mí para recibir las bendiciones. Pero hay mucha gente que no va con fe. Por ejemplo, Lutero va a hablar justamente aquí en específico de la Santa Cena. Dice que mucha gente se acerca a la Santa Cena sin fe, sin saber qué es lo que va a recibir y sin meditar correctamente en la pasión de Cristo. Entonces, por ejemplo, en este escrito Lutero va a decir, ¿de qué te sirve que Dios sea Dios si no lo es para ti? ¿Qué utilidad tiene comer y beber si no te beneficia a ti? Debemos tener miedo de pensar que nos haremos mejores solo por celebrar muchas santas cenas, mientras que al mismo tiempo no recibimos los verdaderos beneficios de ella. ¿Cómo nosotros recibimos los beneficios de la Santa Cena? El Catecismo y Lutero nos va a decir, confiando en las palabras, por vosotros dado, por vosotros derramado, para el perdón de vuestros pecados. Confiando que está presente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en, con y bajo el pan y el vino, que es una obra divina de Dios hacia nosotros y no es una obra del hombre para con Dios. Entonces, estas tres cosas, pensar que ir a una misa o a cualquier actividad, ya estoy listo y ya marco mi check, ya cumplí con Dios, o, por ejemplo, tener estas supersticiones o culpar
a otras personas de la pasión de Cristo, Lutero va a decir, esta es la forma incorrecta de meditar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la forma correcta? ¿Cómo Lutero dice cómo debemos meditar en la pasión de Cristo? Él dice, necesitamos ver a Jesús, pero no solamente verlo y contemplarlo, sino escuchar la pasión de Cristo y aterrarnos del espectáculo del cual estamos viendo y del cual estamos escuchando. Nuestra conciencia debe hundirse en la desesperación, sabiendo que fui yo quien llevó a Jesús a la cruz del Calvario. Lutero va a decir, necesitamos reconocer y reconocer plenamente cuán grande es la ira de Dios contra el pecado y contra los pecadores. Entonces hay veces que uno dice, y es un dicho muy popular, Dios ama al pecado, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Lleva de ser dije una herejía al principio, pero este dicho que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y sí, ciertamente es así. Muchas veces se toma este dicho también como para carta blanca para pecar y decir, bueno, pero es que Dios ama al pecador. Sí, Dios ama al pecador, pero al pecador arrepentido, al pecador que va a los pies de la cruz de Jesús y clama y pide perdón a nuestro Señor. Entonces, la pasión de Cristo, ya ustedes han visto varias veces esta lámina, pero la pasión de Cristo necesitamos verla y ver la ley, la dura ley que cae a cada uno de nosotros, de que fui yo quien llevó a mi Señor, al Hijo de Dios, a pagar por mis pecados en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros empezamos a reconocer esto, llegamos a el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de corazón, es ver la cruz de nuestro Señor, ver el Evangelio, ver el perdón. ¿Y dónde recibimos nosotros el día de hoy los beneficios de la cruz, que son perdón de pecados, vida eterna y salvación? En los medios de gracia, en el bautismo y en la Santa Cena, en la confesión de nuestros pecados. Entonces, a veces cuando, por ejemplo, vemos esta imagen, nos impacta y decimos, no quiero ver eso. O muchos solamente aprovechan este tiempo para ver la pasión de Cristo y luego guardan la película o dicen, bueno, ya no vamos a volver a verla. Pero necesitamos ver a nuestro Señor, necesitamos ver al varón de dolores, aquel que sufre por cada uno de nosotros, el siervo sufriente. Isaías 53 es uno de los textos, o es el texto que normalmente se lee en Viernes Santo, este gran texto que mucha gente habla y dice que Isaías es considerado el quinto evangelista y que nos narra la pasión de nuestro Señor de una forma tan cruda y tan violenta, pero tan cierta, y necesitamos ver a nuestro Señor Jesucristo. Mel Gibson, cuando estaba grabando La Pasión de Cristo, él dijo que, por ejemplo, en la escena en donde se está clavando a Jesús en la cruz del Calvario, que él iba a ser, sus manos iban a ser las manos del soldado que estaban clavando a Jesús en esa cruz, y es una toma, vamos a decir así, detalle de las manos de él, del clavo, del martillo y de las manos de Jesús, ahí es una escena fuerte. Es una escena fuerte para nosotros como seres humanos. Y él dice que él lo hizo porque fue él quien llevó a Jesús a la cruz del Calvario. Fueron sus pecados que fueron a la cruz del Calvario junto con Jesús. Y necesitamos ver que también que nosotros llevamos a nuestro Señor a la cruz. A veces damos por sentado esto. A veces pensamos, sí, Dios ya me perdonó. Y no vemos la magnitud en realidad de la pasión de nuestro Señor y la magnitud de nuestros pecados. Es como, por ejemplo, a veces pasa cuando estamos en casa, cuando somos pequeños y queremos buscar comida y vamos, abrimos la nevera, sacamos la cuestión o le decimos, mamá, papá,
quiero comida y hay comida. Pero cuando vamos creciendo y cuando somos adultos y nos damos cuenta que estamos viviendo solo y que necesitamos prepararnos nuestra propia comida, ya no damos por sentado de que cuando uno llega va a haber comida en casa, sino que uno tiene que prepararse la comida, uno tiene que ir a buscar en el supermercado la comida, uno tiene que trabajar para ganar dinero y comprar la comida. Entonces, a veces damos por sentado, sí, yo soy perdonado, pero no nos damos cuenta de la magnitud de lo que hacen nuestros pecados. Y pecamos diariamente contra Dios, contra el cielo y contra nuestro Señor Jesucristo. Pecamos contra ese varón de dolores. Entonces Lutero nos va a decir que necesitamos ver esto. Él va a decir, debes creer profundamente y nunca dudar que en verdad eres tú el que mató a Cristo. Tus pecados le hicieron esto a él. San Pedro, por ejemplo, aterró los corazones de los judíos cuando les dijo, y no era porque eran judíos, sino cuando les dijo en Hechos, vosotros lo crucificasteis. Y 3.000 personas se llenaron de tanto terror que temblaron de miedo y clamaron a los apóstoles y dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Y que fue lo que dijo San Pedro, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Entonces Lutero va a decir, así cuando mires los clavos penetrando las manos de nuestro Señor, cree firmemente que eso es obra tuya, que tú lo llevaste a la cruz. Cuando veas la corona de espinas, esas espinas son tus malos pensamientos que están clavados en la sien de tu Señor. Entonces, esto es ley dura. Y Lutero, por ejemplo, va a comentar sobre alguien que estuvo, por ejemplo, tan aterrado sobre los sufrimientos de Cristo que dijo, en ese tiempo pensaba que estaba seguro. No sabía nada acerca del juicio que se había pronunciado sobre mí en el cielo, hasta que vi al Hijo eterno de Dios, que tuvo misericordia de mí. Aquí empieza el Evangelio, mis queridos hermanos. No nos vamos a quedar con la ley de la pasión de Cristo, sino también vamos a hablar del Evangelio. Vi que Él se adelantó y se ofreció en mi beneficio, recibiendo mi juicio y tomando mi lugar. Ya no puedo sentirme tan despreocupado cuando reconozco cuán serios son los sufrimientos de Jesús, de Cristo. Por eso mandó Cristo a las mujeres, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas. Entonces necesitamos reconocer, sí, que fui yo quien llevé a Jesús a la cruz del Calvario, pero que Jesús fue a esa cruz para darme perdón. Entonces aquí lo que Lutero nos está diciendo es que no debemos ser cristianos light. Necesitamos reconocer la magnitud de nuestros pecados y la pasión de Cristo nos lleva a eso. Es por eso que necesitamos escuchar de la pasión de Cristo. El domingo leímos una porción de la pasión de Cristo, pero necesitamos escuchar toda la pasión de Cristo. Y mi invitación es lo que les decía al principio, leer la pasión de Cristo. Hoy todavía tienen tiempo, por ejemplo, para tomar en casa, luego que terminemos aquí, y tomar su Biblia, abrirla en Mateo 26 y empezar a leer la pasión de Cristo. Mañana con Marcos, luego con Lucas y luego según San Juan. Pueden, por ejemplo, si quieren, en YouTube pueden encontrar y poner la pasión de Cristo según Bach, este compositor alemán famoso luterano, y por ejemplo, la pasión de Cristo según San Mateo, escrita por Bach, compuesta por Bach, dura 3 horas. Pero a veces uno dice, 3 horas, eso es demasiado largo. O, por ejemplo, ir al culto, hay una liturgia especial de Viernes Santo que dura 3 horas, que empieza a las 12 y termina a las 3 de la tarde, donde se narra, se canta, se habla sobre la pasión de Cristo. Entonces, hay mucha gente que dice, no, eso es muy largo. Las personas no van a soportar eso. Pero la pasión de nuestro Señor Jesucristo, Jesús estuvo colgado en la cruz, sufriendo por ti durante 3 horas, hasta que exhaló su último aliento y entregó su espíritu a Dios. Jesús estuvo sufriendo desde el Getsemaní hasta el momento de su muerte por cada uno de nosotros. Entonces a veces nosotros decimos, no, es que ya un culto de 1 hora, el jueves o el viernes, es mucho. Pero no decimos así
con la pasión de Cristo. No. No, Jesús sí, él tuvo que ir a la cruz del Calvario. Y ojo, no estoy haciendo aquí una ley y no estoy diciendo, bueno, vamos a, me encantaría hacer la liturgia de 3 horas aquí, pero el espacio no nos da para poder hacer ese tipo de liturgia. Por ahora no nos da para hacer ese tipo de liturgia, pero en un futuro quizás. Y por ejemplo, el Via Crucis, las estaciones de Jesús en la cruz, nos enseñan también cómo ver y meditar un poco en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Se ha pervertido la práctica del Via Crucis, sí, en una contemplación interna, en vez de ser la pasión de Cristo mía. Se llora por los sufrimientos de Cristo, pero no se habla de que fui yo quien llevó a Jesús a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ya se dice, ya yo he sido perdonado. Sí he sido perdonado, pero todavía sigo siendo pecador. Entonces, por ejemplo, hay un recurso, si ustedes quieren, me pueden escribir, hay un recurso de luterano en cuanto a el Via Crucis, las estaciones de Jesús en la cruz, que puedo compartir con ustedes. Lutero ahora va a hablar, ya hemos hablado de cómo meditar en la pasión de Cristo, y quizás uno está cargado con la ley y con la cruz. Ahora Lutero, en la tercera parte de su escrito, va a hablar del consuelo que encontramos en los sufrimientos de Jesús. Entonces él va a decir, cuando alguien con la conciencia llena de terror entiende de esta forma sus pecados, necesita cuidarse para que sus pecados no se queden en su conciencia, no se queden en uno mismo, porque entonces no resultaría nada sino solo la duda. Así como nuestros pecados fluyeron de Cristo y nos hicimos conscientes de ellos, debemos volver a derramarlos sobre Él y librar nuestras conciencias. Entonces, esto es lo que hablábamos acerca de la teología de la cruz. La ley nos muestra nuestro pecado, pero la ley también nos saca de nosotros mismos para que podamos ver a nuestro Señor Cristo Jesús. Lutero va a hablar en cuanto a esto, a esta escena final, y esta es lo que ya hemos dicho, la divina comedia escrita por Dios, donde Cristo se levanta entre los muertos. Entonces Lutero va a decir, toma tus pecados y échalos sobre Cristo, entrégalos a tu Señor, cree con un espíritu gozoso que tus pecados son sus heridas y sufrimientos. Él los lleva y hace satisfacción por ellos. Como dice Isaías 53, Jehová cargó en él el pecado de nosotros. El apóstol San Pedro dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. El apóstol San Pablo va a decir, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Debes confiar, va a decir Lutero, en estos versículos, como estos en la Biblia, y con toda tu fuerza, aún más, cuando tu conciencia trate de matarte. Necesitamos sí reconocer nuestro pecado, pero no solamente quedarnos en ese reconocimiento. Judas reconoció su pecado, Judas tuvo pesar por su pecado, pero se quedó en la tragedia. Nosotros necesitamos ver el gran revés que hizo Jesús en la cruz del Calvario. El pastor, por ejemplo, Arthur Jost, en su libro, su comentario de Lucas y en su libro de El cielo en la tierra, él va a ser bastante enfático y él le encanta hablar sobre el gran revés. El gran revés que podemos ver en las Sagradas Escrituras, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Este gran revés que hizo Jesús en la cruz, que no se quedó en la tumba, sino que resucitó de entre los muertos. Entonces, las recomendaciones de Lutero van a ser que veamos la pasión de Cristo como si fui yo quien lo llevó a donde Él está. Fui yo quien lo crucifiqué, fui yo quien lo maté. Mi pecado está ahí, pero también necesitamos ver la obra de Jesús para nuestra redención. Necesitamos ver que era necesario que nuestro Señor padeciera todas estas cosas para que nosotros tengamos salvación. Ver el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Dios te llama por tu nombre.
Dios sabe tu nombre porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y Dios te reconoce. Y Dios desde la cruz te dice, tus pecados son perdonados. El consumado es, tienes que apropiarte de esa palabra, de ese consumado es, de que tu salvación ya ha sido ganada por Cristo. Entonces, Lutero va a terminar, y también yo voy a cerrar este estudio con estas frases de Lutero, que es teología de la cruz pura. Es pura y dulce teología de la cruz cuando Lutero dice, cuando tu corazón está puesto en Cristo, tú eres enemigo del pecado, porque por causa del amor y no porque temes al castigo. Los sufrimientos de Cristo deben ser un ejemplo para toda tu vida. Debes meditar en ellos de otra forma. Hasta ahora hemos considerado la pasión de Cristo como un sacramento que obra en cada uno de nosotros, este arrepentimiento y este cambio de corazón. Pero ahora queremos considerarlo de otra forma, como algo que obra en nosotros cuando sufrimos, cuando pasamos por nuestras dificultades. Cuando llegue el día de la enfermedad y del dolor pesen sobre ti, piensa cuán poco es, o sea, lo que tú estás sufriendo, cuán poco es en comparación con las espinas y los clavos de Cristo. Y esto no es minimizar el dolor, sino ve a Cristo y lo que Él también tuvo que padecer. Él te entiende. Si tienes que hacer algo que no quieres o no puedes hacer algo que quieras, piensa cómo Cristo fue conducido por otros, atado como prisionero. Te hieren tu orgullo. Piensa cómo el Señor fue burlado y avergonzado en compañía de asesinos. Te llegan pensamientos sexuales impuros, lascivias, imponiéndose sobre ti. Piensa en qué amargo fue para Cristo que se le rompiese su tierna carne, fuera lacerado y azotado una y otra vez. Hay odio y envidia luchando en ti, o buscas vengarte de alguien. Recuerda cómo Cristo oró por ti y por todos sus enemigos, con muchas lágrimas y gritos. Él tuvo más razón que tú para buscar venganza. Si algún problema o adversidad te molesta en tu cuerpo o alma, ten ánimo y di, ¿por qué no debo yo también sufrir un poco, puesto que mi Señor sudó sangre en el huerto a causa de su angustia y dolor? Sería un siervo flojo y vergonzoso si solo quisiera acostarme en mi cama, mientras mi Señor tiene que batallar con una muerte dolorosa. La pasión de Cristo, va a terminar Lutero diciendo, no es un show. La hemos transformado en eso con el pasar de los tiempos. Por ejemplo, esta obra Jesucristo Superstar. Pero la pasión de Cristo es una realidad para cada uno de nosotros. Es un regalo, es un don para ti y para mí. Ese don de salvación. Piensa en las palabras de Cristo en la cruz. Las vamos a escuchar el día viernes en el culto aquí en Madrid de las 7 palabras. Medita en toda la pasión de Cristo. Sal de ti mismo y cae en arrepentimiento a los pies de la cruz. Entonces, mis queridos hermanos, la gran pregunta aquí nuevamente es, ¿la pasión de Cristo es una tragedia o es una comedia? Es una tragedia para los que se pierden, pero es comedia para cada uno de nosotros, que somos salvos por lo que Cristo Jesús ha hecho. Y que aún en medio de los sufrimientos podemos hacer, como por ejemplo decía Heger y como decía Lutero en sus recomendaciones sobre la teología de la cruz, ignora a Satanás, ríete de Satanás y dile, mi Señor ha vencido en la cruz del Calvario. Mi oración, mis queridos hermanos, para cada uno de ustedes en este santo tiempo de la Semana Santa, es que podamos meditar en lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Mi oración es que cada uno de ustedes pueda permanecer firme en hacer la pasión suya y confiar cada día en lo que Cristo ha hecho. Que Jesús se levantó entre los muertos y que en ese nuevo día Él nos ha hecho ahora suyos y nos ha regalado el cielo eterno. Todo ha sido consumado. Tu salvación ha sido consumada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.